Algunas historias parecen demasiado extrañas para ser ciertas, pero de vez en cuando, la realidad nos sorprende más que la ficción. Hoy te traigo un caso de los años 50 que pocos conocen. Una fotografía olvidada, un edificio antiguo y secretos que nunca deberían haber salido a la luz. La primera vez que oí hablar del internado St. Mary fue en una madrugada de nieve y pérdida, cuando una vieja radio en la recepción del hospital municipal atronó un programa de sucesos que hablaba de puertas que no se abren, de niños que escriben cartas a ausentes y de una enfermera que nunca dejó su puesto. No creí mucho en entonces. Gastaba mis noches cruzando la ciudad para llevar gente a casa, no para creer leyendas. Pero la frase que repitieron con voz pastosa aquella emisión se me quedó pegada. Si te llaman desde St. Mary, no contestes. Si ves una luz en la azotea, no mires arriba. Era la clase de advertencia que suena mejor contada junto al café de las 6 y que luego uno olvida. No esa noche. Mi historia con St. Mary empezó con una solicitud de viaje. Un pin en una calle que ya no existía en los mapas de mi app. Era lejos, más allá del último suburbio, donde la ciudad se deshilachaba en campos y casas vacías. El nombre en la pantalla era solo una inicial y un apellido: E. Hart. La dirección iba seguida de un comentario automático que decía: entrada posterior. Acepté sin pensarlo demasiado. El pago prometido era alto y la noche estaba fría. Además, yo ya había hecho viajes extraños antes. Lo que no acepté fue la sensación sutil, como de una hoja de papel que se desliza por la espalda, justo cuando toqué aceptar. Llegué al sitio, y la casa que aparecía era una estructura medio derruida con la puerta principal tapiada. La entrada posterior era un podio de piedra y un estrecho camino de servicio que terminaba en una verja oxidada a la que alguien le había puesto un candado viejo. Lloviznaba y había barro hasta la rodilla. Sin embargo, en el costado, alguien estaba de pie, completamente inmóvil bajo una linterna de mano. Tenía la capucha levantada y no vi el rostro hasta que se acercó y me dijo, con una voz que no parecía del todo humana: gracias por venir, me llamo Hart. Subió al auto sin mirar a su alrededor. Traía una bolsa con papeles y un olor a tintas antiguas que me pegó en la ropa. Desde el principio me pidió que evitara las carreteras principales y tomara atajos por caminos polvorientos. Su tono era mesurado, paciente, pero cada indicación sonaba como si hubiera sido repetida 100 veces. No preguntes por los niños, dijo cuando le ofrecí hablar de cualquier cosa para calmar el silencio. No preguntes por el jardín, tampoco por la azotea. Yo hice lo que cualquier conductor hace, asentí. Lo curioso fue que cuanto más obedecía a ese instinto, más obvias y más inquietantes se volvían las señales. Un letrero de entrada prohibida clavado con clavos oxidados. Un bancal con flores muertas plantadas en filas demasiado ordenadas para la noche y demasiado recientes para la estación. Y a cada pocos minutos, la radio del coche caía en estática media y una voz baja decía mi nombre, aunque no fuera posible. Al llegar a St. Mary, me confundió la sensación de dejadez por algo que parecía deliberado. Las ventanas estaban tapiadas por dentro con tablones que dejaban rendijas por donde la luz no entraba, pero sí salía. Una luz fría, como de tubo fluorescente que nadie encendió. Cuando Hart bajó, apenas me miró a los ojos. «Queda aquí», me dijo. «Esperaré en la entrada de servicio. Volveré pronto». Le dejé la ventanilla baja solo un poco como por costumbre, y cuando al fin se alejó y desapareció entre la niebla, alguien golpeó el asiento trasero con 2 nudillos suaves, como si quisiera asegurarse de que yo estaba despierto. La espera se alargó. La noche tragó a la hora. La niebla se pegó al capó como un animal húmedo, y la radio soltó chasquidos. Y entonces, sin que yo lo hubiese previsto, la puerta trasera del coche se abrió sin ruido, y una corriente de aire helado me inundó. No vi nada en la oscuridad, pero sentí claramente una respiración muy cerca de mi nuca, como si alguien se hubiese inclinado y exhalado. El reflejo en el espejo no mostraba un rostro definido. Eran como manchas de tinta que se movían.
Me puse en marcha porque no era hombre de quedarme a esperar milagros. Al arrancar, la carretera pareció doblarse. Un tramo que hasta entonces me había parecido recto, se alargó con una sucesión de sombras hasta volverse un corredor interminable. En el espejo, la casa de St. Mary parecía alejarse y a la vez acercarse en una geometría imposible. Esa fue la primera vez que supe que algo en St. Mary no aceptaba que sus historias quedaran en los papeles. Y supe, también, que cualquier conductor que pase por ese barrio por la noche se convierte en un receptor pasivo de cosas que no siempre quieren salir. Los papeles que Hart traía parecían ser expedientes, fichas con nombres completos, fechas de ingreso, la mayoría tardías, y anotaciones en tinta roja tachadas con fuerza por una mano diferente, más nerviosa. Escudriñé una sin querer y vi fechas que no cuadraban. Entradas al internado con fecha de salida posterior a la de ingreso por décadas, niñas y niños que se listaban varias veces como reposado o traslado por resolución, sin más explicación. Había, entre los documentos, una fotografía. Un grupo de niños con uniformes anticuados. Uno de los rostros estaba claramente borrado con lija. A su alrededor, alguien había escrito una palabra en el borde: nunca. La historia que Hart quería que yo oyera no la contó de entrada. Él hablaba poco, con pausas largas como si las palabras costaran un precio. Me dijo que había sido historiador, que coleccionaba archivos, y que St. Mary era su obsesión. Un internado que en los años 50 había sido refundado sobre las ruinas de una escuela religiosa. Muchos estudios de arquitectura habían pasado por allí, algunos con resultados, otros con notas que hablaban de instalaciones inadecuadas y estructuras en riesgo. Para los profesores y administradores, St. Mary era un lugar de reforma y disciplina. Para quienes se ocupaban de la parcela administrativa era un balance difícil. Pero detrás de los papeles Hart había descubierto correspondencias que hablaban de niños retenidos por motivos que no eran documentación pedagógica. Cartas de médicos memorando sobre prácticas de tratamiento para resfriados que terminaban en incapacidades inexplicables, anotaciones en las que se hablaba de pacientes que vuelven y contabilidad de cuerpos no reclamados. Yo escuchaba como quien conduce por una carretera con lunas encharcadas, atento, pero centrado en el volante. Cada tanto miraba hacia la niebla, como si esperase ver algo que no me atrevía a nombrar. Hart me pidió que lo llevara a una puerta que no estaba en los planos. Las mejores cosas se escriben sin sello oficial, dijo. Lo que me interesa son las notas al margen, los nombres demasiado repetidos, las velas que nunca se apagan y las fotos que no quieren mirarte. La primera pista que me dio fue un nombre con una fecha de 1954. La segunda, una dirección, un almacén bajo el ala norte que, según algunos planos antiguos, había servido de comedor para los internos. Cuando nos acercamos a la entrada del ala norte, la portería principal seguía tapiada, pero había una ventana pequeña, ya sin vidrios, y una escalera de servicio lateral con peldaños carcomidos que subían hacia la azotea. Hart me miró y dijo: «Quédate aquí, id con cuidado, y por favor cierra las puertas del coche, no dejes nada abierto». No me dio tiempo a preguntar por qué. Ya estaba subiendo la escalera con la luz de su linterna temblando. Lo que vi después en las horas siguientes no fue una sola cosa, sino un retablo de detalles que se sobreponían y se resistían a encajar. Un olor a cloro que no coincidía con el abandono, huellas de barro que comenzaban en la azotea y se perdían en el pasillo, marcas en los muros como si alguien hubiese intentado escribir palabras que se desvanecían con la humedad. Un pequeño altar improvisado con fotos pegadas entre las rendijas, coronas de papel marchitas y un papel doblado con letras que decían: «No se vayan sin mí». En una sala, encontré una camita infantil con una manta que mantenía el patrón de los bordes intacto, aunque nadie había pasado por allí en décadas. Cuando Hart regresó al coche, tardó más de la cuenta. Tenía barro en las botas y algo de tinta en las palmas. Me mostró una nota pequeña, doblada tantas veces que la letra casi desaparecía. «Esto», dijo, «es lo que saben evitar,
Lo esconden en los cajones. Los que trabajan allí hablan en voz baja. Los que vienen a limpiar, también. Abrió el papel con reverencia. Era apenas una lista de nombres. Uno aparecía repetido 3 veces, con una fecha de 1954 anotada junto a cada repetición. Casi sin querer, lo señalé con el dedo. Era el nombre que había visto en la foto infantil cuyo rostro había sido lijado. Nunca reclamado, murmuró Hart. Nadie lo reclamó en la familia. Nadie lo reclamó en la parroquia. El registro se perdió. Lo que quedó fue su sombra. A partir de ahí, la periferia del relato se hizo más nítida. Enfermeras que contaban de corrido historias de gemidos en el ala de aislamiento. Un médico que firmó despachos que luego no se encontraban. Expedientes con la palabra reposo, escrita bajo nombres con hileras de puntos suspensivos que parecían alargar la ausencia como si fuera una tela. Hart me mostró transcripciones de entrevistas, todas sin firma, que mencionaban nochecitas en la azotea, risas que se parecen a llanto, y una figura que camina con un abrigo de lana. Más de una vez, la transcripción concluía con el mismo renglón. No hablemos del niño. Lo que a mí más me heló no fue tanto el contenido, sino la correlación de pequeños detalles. Varias fechas de 1954, el mismo patrón de anotaciones en tinta roja, la misma palabra nunca, escrita sobre fotos, y sobre todo la constancia de una puerta que todos evitaban nombrar. Saint Mary, me dijo Hart, tenía un ala donde ocurrían cosas que los administradores justificaban con eufemismos. Los pobres no tienen quien los reclame, había dicho en una carta uno de los curas que manejó el internado, y en silencio se guardaban las notas, como quien esconde rotos en el cementerio. Esa noche, antes de que Hart se fuera por un documento que juraba recuperar del archivo del cura en la sacristía, algo golpeó la parte trasera del auto con un sonido seco. No era un golpe violento, sino algo que reproducía un ritmo regular, un 3-4-3, como si alguien marcara la cadencia de una canción rota. Miré hacia atrás y no había nada visible en la oscuridad, pero las palabras en mi boca se volvieron piedra. Hart volvió con los ojos vidriosos y la respiración agitada. «¿Escuchaste eso, no?» Asentí. Y entonces, sin invitación, empezó a cantar algo que no pude completar porque su voz se quebró en la primera estrofa. Eran sílabas infantiles y arrullos que no entraron en mi cabeza sino como un eco remoto. Al día siguiente, Hart volvió sin su bolsa de expedientes. Dijo que había dejado la mayoría de los documentos escondidos en mi coche para copiarlos más tarde. Yo, ese día, aparqué el coche en la cochera del edificio y me fui a dormir con la radio puesta. La voz que me habló en mitad de la madrugada era la misma que había escuchado en la estática la noche anterior, pero con palabras claras. No olvides al niño. Me levanté con el sudor frío. Revisé el coche a la mañana siguiente y encontré, bajo el asiento del copiloto, una fotografía más, la misma de los niños del internado con el rostro lijado, y, esta vez, una inscripción al dorso en letra menuda. Vuelve a buscarlo. En la semana que siguió, el expediente St. Mary me pegó a las suelas como una resaca. Cada viaje que hacía por la ciudad traía de vuelta la misma sensación. Sombras que se alargaban en los charcos, farolas que parpadeaban con rítmica insistencia, personas que cruzaban la calle con la cabeza baja como si evitaran algo. Hart seguía enviando mensajes pidiendo que lo llevara a lugares donde supuestamente había más pistas. Un almacén donde guardaban los formularios, una caja en la iglesia que había pasado de mano en mano, un archivo enterrado en la capilla lateral. Y siempre, cuando le preguntaba por la familia del niño cuya foto había sido mutilada, me respondía con evasivas. Está comprobado que no hay parentesco o que se traspapeló. Los registros dicen que no hubo responsable. Yo empecé a recibir llamadas de números desconocidos en la madrugada, en las que solo se oía el ruido de una respiración y la frase, «No lo dejes solo». Al principio pensé en alguna broma pesada o en un viejo cliente para quien había sido chofer tiempo atrás.
Pero el tono no se parecía a nada humano. Era una mezcla de respiración y llanto que arrugaba la sangre. Una noche, al volver de un viaje, encontré en el parabrisas una pequeña nota pegada con cinta vieja. En ella, una sola frase: los que buscan, encuentran. En una de las noches más largas, me detuve en una cafetería 24 horas para ordenar un café y revisar los papeles que Hart me había dejado. Hacía ya días que veía la misma frase escrita en los márgenes de distintos documentos: no mires la azotea. La letra era firme, apremiante. Me reí en voz baja, intentando quitarle ironía al miedo. Pero la risa murió pronto cuando un hombre entró a la cafetería y se sentó a mi lado. Era viejo con las manos temblorosas y me miró con una fijeza que dolía. Dijo mi nombre sin conocerme y soltó una frase que se quedó pegada en mi cabeza. Te avisé. No dejes que el niño suba. No supe si hablarle o echármelo a la calle. Me levanté, pagué y me fui. Esa noche no llamé a Hart. Me fui a casa con la sensación de tener una piedra en la garganta. Soñé imágenes de una azotea blanca y un niño que miraba hacia abajo, y desperté sobresaltado con la radio. A la mañana siguiente, Hart no respondió mis mensajes. En el último que me había mandado, poco antes del amanecer, solo decía: si no vuelvo, sigue el archivo. Todo está en la azotea. Nunca supe si aquello era una instrucción o una advertencia. Pasé el día revisando los papeles que había escondido en el maletero. Eran fotocopias de registros eclesiásticos, informes médicos y cartas entre monjas y funcionarios del ayuntamiento. La mayoría estaban fechados entre 1952 y 1955, justo el periodo en el que St. Mary cerró sus puertas temporalmente tras una inspección. El motivo oficial: reformas de infraestructura. Pero entre los documentos había una carta que desmentía todo eso. Era un informe confidencial, dirigido a un tal Padre Rivas, en el que se hablaba de alteraciones del comportamiento en los internos y de manifestaciones inexplicables en el ala norte. Lo más perturbador era una nota al margen, escrita con una letra distinta. El experimento no debe continuar. Los niños no duermen. La azotea no está vacía. Tragué saliva. No sabía si lo que estaba leyendo era producto de una mente enferma o de algo mucho peor. Esa noche decidí regresar a St. Mary solo. No tenía sentido, pero sentía que algo en los documentos me estaba llamando. Cuando llegué, el lugar parecía aún más deteriorado. La verja oxidada estaba abierta y el camino embarrado mostraba huellas frescas de neumáticos. No era el único que había pasado por allí. Dejé el coche encendido con las luces bajas. En el asiento del copiloto puse una grabadora vieja que usaba para registrar testimonios. Me temblaban las manos, pero presioné REC. Hora 0047, dije en voz baja. Accediendo al internado St. Mary, busco pruebas de lo que el señor Hart mencionó. El viento soplaba desde el este, trayendo un olor metálico. Crucé la verja y avancé por el sendero cubierto de hiedra. Las ventanas tapiadas del edificio parecían ojos clausurados. En la puerta lateral, un cartel medio podrido todavía colgaba de una cuerda. Silencio, los niños descansan. Entré con la linterna encendida. El aire dentro olía a yeso viejo y a humedad, pero también había un rastro leve de desinfectante, como si alguien siguiera limpiando de vez en cuando. En el suelo, los mosaicos estaban cubiertos de polvo, salvo por un pasillo central con huellas recientes que se dirigían al ala norte. Seguí esas huellas hasta una puerta doble. Una de las hojas estaba entreabierta. En el interior, el haz de luz iluminó algo que no debería haber estado allí. Una silla de ruedas con un muñeco infantil sentado encima, mirando hacia la pared. En el respaldo, una placa oxidada con un número grabado, 54B. El número coincidía con la fecha que Hart había mencionado una y otra vez, 1954. Grabé una nota en voz alta, coincidencia entre el número y la fecha de los archivos. El objeto parece colocado a propósito. Cuando giré la cámara hacia la puerta, vi por un instante una figura blanca cruzar el pasillo.
Pensé que era un reflejo, pero la grabadora captó un sonido. 3 golpes, el mismo ritmo que había escuchado en el coche. Me congelé. El sonido se repitió, esta vez desde el piso superior. 3, 4, 3. Subí las escaleras. A cada paso, el aire se hacía más denso, como si la temperatura bajara. En el rellano, una puerta abierta dejaba ver una sala con camas metálicas alineadas. En una de ellas alguien había escrito con tiza en el cabecero: «Aún estoy aquí». Revisé las paredes. Había dibujos infantiles, casas, árboles, un sol, y en casi todos, una figura con abrigo largo y rostro borroso. En algunos dibujos, esa figura estaba tachada. En otros, parecía sostener la mano de un niño. Me acerqué a una mesa. Sobre ella había un cuaderno empapado, apenas legible, con el nombre Elena M., una de las niñas del registro. La última página tenía una frase repetida decenas de veces: «No subas, mamá, no subas, no subas». Detrás del cuaderno, una escalera de hierro llevaba hacia la azotea. Y allí fue cuando lo entendí. Todo conducía arriba. Grabé mi voz otra vez, aunque apenas podía mantenerla firme. Estoy frente a la escalera que lleva a la azotea. Temperatura anormalmente baja. Hay marcas de arrastre en los peldaños, posiblemente animales. Continuaré ascendiendo. El primer tramo crujió bajo mi peso. El segundo ya no crujía, parecía nuevo. Las paredes de la escalera estaban cubiertas de inscripciones hechas con dedos o uñas. No eran palabras completas, sino sílabas dispersas. No, luz, niño. Cuando alcancé la trampilla de acceso, el viento helado me golpeó en la cara. La azotea era amplia, rodeada de barandillas oxidadas. En el centro había una especie de estructura circular, como un aljibe, tapado con una lona negra. Caminé despacio. Cada paso sonaba hueco. Cuando retiré la lona encontré una abertura cubierta de tablones, y debajo, lo que parecía un pozo. Dentro no había agua. Había fotografías, cientos de ellas. Fotos de niños, maestras, curas, habitaciones, pasillos, todas con el mismo detalle perturbador. Siempre faltaba un rostro. Algunos estaban arrancados, otros quemados o cubiertos con tinta. En una de ellas reconocí algo que me hizo temblar. Era la misma foto que había visto con Hart, el grupo de internos del 54. Pero esta vez el niño del centro no estaba borrado. Lo vi con claridad. Cabello oscuro, expresión seria, una cicatriz en el mentón, y al pie de la foto, una inscripción casi borrada. El único que despertó. Sentí un mareo. Bajé la linterna y respiré con dificultad. Entonces, detrás de mí, escuché una respiración ajena. Giré la linterna. Nada. Pero la grabadora, que aún colgaba del pecho, registró una voz clara, infantil, susurrando: «¿Por qué me dejaste aquí?». El miedo se me transformó en parálisis. El viento se detuvo. La azotea se volvió tan silenciosa que podía oír los latidos de mi corazón. Y entonces una figura pequeña se levantó detrás del aljibe. Era un niño, o al menos lo parecía. Su ropa era vieja, grisácea. El rostro estaba medio cubierto por la sombra, pero la cicatriz del mentón era idéntica a la de la foto. No podía moverme. El niño dio un paso adelante y en un hilo de voz dijo: «Hart me prometió que vendrías». Retrocedí un paso, tropecé con la barandilla. «¿Quién eres?», pregunté. El niño no respondió. Solo levantó la mano y señaló el pozo. «Todos siguen ahí». Y luego desapareció. No corrió, no se desvaneció. Simplemente dejó de estar. El siguiente segundo fue un caos. La linterna titiló, la grabadora se apagó, y una ráfaga de viento levantó todas las fotografías al aire. Por un instante, el cielo se llenó de rostros sin ojos. Caí al suelo y perdí el sentido. Desperté en el asiento del coche con el motor apagado. El reloj marcaba las 3:12. Tenía las manos cubiertas de polvo y una fotografía pegada al pecho. Era la del niño. Y en el dorso, una nota nueva, escrita con tinta aún fresca. «Gracias por volver.
Ahora te toca quedarte. La quemé esa misma noche, o al menos eso creía ser. Al día siguiente, cuando abrí el buzón de casa, la foto estaba allí otra vez. Desde entonces no volví a ver a Hart. Llamé a todos los números que me había dado. Ninguno existía. Fui al archivo parroquial, al ayuntamiento, incluso al hospital donde decía haber trabajado. Nadie lo conocía. Pero sí encontré un detalle en los registros de defunción. Elliot Hart, fallecido en 1979. Causa: caída accidental desde una azotea. No supe qué pensar. Lo único que tenía era la certeza de haberlo llevado en mi coche. Esa noche, revisé la grabación que había hecho en St. Mary. La mayoría era ruido, estática y golpes. Pero justo al final, antes de que se apagara, se oía algo claro. Una voz infantil que decía mi nombre. Y luego, la misma melodía que Hart había tarareado antes de morir. No dormí. Al amanecer, salí al coche y encontré algo que me heló la sangre. Sobre el capó, con polvo, alguien había escrito azotea. Desde entonces, cada noche en que conduzco, escucho un golpe triple en la parte trasera del coche. 3, 4, 3. A veces pienso que es el eco de las ruedas. Otras que no es eco. He intentado olvidar, pero hay cosas que no se dejan olvidar. Los expedientes, las fotos, las voces. Y cada vez que veo a un niño cruzar la calle de madrugada, no puedo evitar mirar su mentón, por si acaso, porque tengo la sensación de que algún día uno de ellos me reconocerá. Han pasado 3 años desde aquella noche. Dejé el periodismo, vendí el coche y me mudé a otro país. Pero anoche, cuando abrí una caja que había dejado sin revisar desde la mudanza, encontré algo que me heló la sangre. Era la grabadora, la misma que juraría haber destruido. Encendí el dispositivo, más por reflejo que por curiosidad. Contra todo pronóstico, aún tenía batería. Reproduje la cinta. Durante los primeros minutos, se escuchaba solo estática, igual que la última vez. Pero luego, una voz que no era la mía murmuró: ¿volvemos a la azotea? El sonido era tan claro que dejé caer el aparato. Lo recogí con cuidado y avancé la grabación. A los 27 minutos exactos, algo nuevo, un golpe triple, silencio. Y luego, una respiración que no era humana. Era profunda, irregular, como si viniera de un pecho lleno de agua. Apagué la grabadora y la metí en una bolsa. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente recibí un sobre sin remitente. Dentro había una sola foto, el edificio de St. Mary, pero renovado, con andamios y luces encendidas. En la parte trasera, una fecha escrita a mano: inauguración, 6 de mayo de 2024. El internado había sido reabierto, y lo peor era que lo estaban convirtiendo en residencia infantil otra vez. Llamé al número del ayuntamiento que aparecía en la web del proyecto. Una voz amable me atendió. Me explicó que el edificio había sido restaurado con fondos privados y que pronto recibirían a los primeros niños huérfanos. Pregunté si sabían algo de su historia anterior. Por supuesto, dijo la mujer. Hemos conservado parte de los documentos originales. Es un lugar con mucha memoria. Y antes de colgar, añadió: por cierto, si le interesa, el director actual también se llama Hart. Casualidad, ¿verdad? Colgué sin contestar. Esa misma noche tomé un vuelo. No sabía si iba a detener algo o a repetirlo, pero no podía quedarme al margen. Cuando llegué, la verja de St. Mary lucía un cartel nuevo: Fundación Hart, hogar para niños sin familia. El camino seguía siendo el mismo, aunque más limpio. La fachada estaba pintada de blanco, y las ventanas, antes tapiadas, ahora mostraban cortinas de colores. Pero había algo en el aire. Un olor metálico, húmedo, idéntico al de aquella noche. Me acerqué al guardia de seguridad que fumaba junto al portón. ¿Sabes si ya hay niños dentro?, pregunté. El hombre asintió. Desde hace 2 días. Dicen que algunos no duermen bien. Pesadillas. Pero es normal, ¿no? Los lugares viejos tienen ecos. No respondí.
Desde dentro del edificio se oyeron 3 golpes. 3, 4, 3. El guardia ni se inmutó. Intenté entrar fingiendo ser periodista, pero me detuvieron. Así que esa noche volví por el sendero trasero, el mismo de 1954. Me colé por una ventana sin cristal y subí en silencio. Cada paso era un déjà vu. Los mosaicos, el pasillo, incluso la puerta doble seguía allí restaurada. Pero en el ala norte, donde antes había camas oxidadas, ahora había cunas nuevas. Y en la pared, los mismos dibujos infantiles, copiados con exactitud, hasta la figura del abrigo largo. En ese momento lo comprendí. No habían restaurado el edificio, habían restaurado la historia. Grabé una nota en voz baja. Fecha, 8 de mayo de 2024. Alguien ha replicado el internado tal como estaba. No sé si es casualidad o parte del proyecto. Estoy oyendo pasos arriba. Subiré. Subí al segundo piso. Al final del pasillo, la misma escalera de hierro. La trampilla, abierta. La azotea me esperaba. Cuando salí al aire libre, el cielo estaba cubierto. En el centro, el aljibe seguía allí, pero con una tapa metálica nueva. Me acerqué. Había una placa recién instalada. En memoria de los niños del 54, pero lo que me heló no fue la placa, sino lo que había grabado debajo. El único que despertó. Entonces, algo golpeó desde dentro del pozo. 3 veces. 3, 4, 3. El metal vibró y una voz infantil, idéntica a la de la grabación, susurró. Hart me prometió que volverías. Mi corazón se detuvo un instante. Sabía que no podía dar un paso atrás. La noche era fría, húmeda, y la bruma envolvía toda la azotea. Respiré hondo y miré dentro del pozo. La luz de mi linterna apenas alcanzaba el fondo. Paredes húmedas, ladrillos negros y un olor acre a óxido y tierra. A unos 3 metros de profundidad, algo se movía. Primero pensé que era mi imaginación, un reflejo en la humedad, pero luego el movimiento fue demasiado sincronizado, demasiado consciente. Alguien o algo subía, arrastrándose. No era rápido, pero cada golpe al subir reverberaba por la estructura, y mi oído no podía ignorarlo. Mis manos temblaban. Sostuve la linterna con fuerza, iluminando hacia abajo. Una pequeña mano apareció primero, con los dedos finos y huesudos, un pañuelo gris cubriendo parcialmente la muñeca. Luego la cabeza, un rostro que conocía demasiado bien, cabello oscuro, ojos que parecían estar en todos lados al mismo tiempo, cicatriz en el mentón, la misma de la foto que me persiguió durante años. Era el niño del 54. No grité, no podía. Solo observé cómo ascendía, apoyándose en los bordes metálicos. Cada vez que levantaba la cabeza, su mirada se cruzaba con la mía. Era imposible entender si quería ayuda o si había algo más detrás de aquellos ojos. Cuando finalmente salió del pozo, permaneció unos segundos inmóvil sobre la plataforma. Su figura pequeña y raquítica se movía de manera antinatural, con un silencio que retumbaba en mis oídos. Entonces habló. Tú viniste. Siempre vienes. ¿Qué quieres de mí? Logré balbucear. No es lo que quiero, es lo que prometiste. Su voz era clara, no había duda, y cuando mencionó la promesa, un recuerdo se hizo presente, un fragmento que jamás habría querido recordar. El día que Hart me condujo hasta el internado por primera vez. Las instrucciones crípticas, las fotografías, la sensación de inevitabilidad. Había firmado una promesa que nunca entendí completamente hasta ese momento. El niño dio un paso hacia mí. Noté que el suelo bajo sus pies parecía absorber la luz de la linterna, como si la sombra lo abrazara de manera natural. Al instante, escuché un murmullo detrás de mí. Me giré rápidamente. No había nadie, pero la bruma se movía de manera extraña, formando siluetas indistintas de niños pequeños, de rostros que parecían salidos de los dibujos que había visto años atrás.
Cada figura repetía los mismos movimientos, manos sobre la cabeza, girando lentamente, como si siguieran un ritual que solo ellos entendían. El viento soplaba desde todos lados, pero no producía sonido, salvo por un leve susurro colectivo. Azotea, azotea, azotea. Mi instinto me decía que corriera, que escapara, pero cada fibra de mi cuerpo estaba paralizada. No podía apartar la mirada del niño. Era como si me hubiera esperado toda mi vida. Y entonces hizo un gesto, señalando la tapa del aljibe. Lentamente, la levantó con una facilidad imposible para su tamaño. Un aire helado y húmedo salió del interior, cargado de voces distorsionadas, gritos mezclados con risas infantiles, con un ritmo imposible de descifrar. Pude distinguir algunos nombres, susurros que pedían ayuda y otros que gritaban sin emitir sonido. Era el eco de décadas de secretos y sufrimientos, concentrado en ese pozo, y en medio de todo su voz, clara y firme: ellos te esperan. Un escalofrío recorrió mi columna. Sentí que la gravedad de la situación no era local. El pozo parecía absorber no solo la luz, sino la misma esencia del aire, de la noche, de mi cordura. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. No había freno, no había escape, solo la mirada fija del niño, la que me atravesaba como si conociera cada pensamiento, cada miedo, cada memoria oculta. Intenté hablar, pero mi voz quedó atrapada. En cambio, escuché otra voz, mucho más profunda, que surgía del pozo, resonando por toda la azotea. No se puede escapar. Todo lo que comienza aquí, continúa aquí. El niño me miró, y por primera vez sentí que lo entendía, aunque no quería aceptarlo. Todo lo que había investigado, todo lo que había presenciado, no era un accidente, ni casualidad. Saint Mary no era solo un internado abandonado, era un nodo de tiempo y de memoria, un lugar donde los vivos y los muertos compartían un espacio, y yo había sido arrastrado hacia esa red invisible. Cada golpe, cada fotografía, cada voz, estaba allí para recordarme que yo formaba parte del ciclo. El niño dio un paso más cerca. Sus pies apenas tocaban el metal de la azotea. Cuando levantó la cabeza, pude ver claramente los ojos. Negros, profundos, con un reflejo de todas las almas que habían estado allí antes que él. Y luego, de repente, sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa que contenía siglos de conocimiento, de espera, de planes que yo nunca podría comprender por completo. ¿Vas a venir?, susurró, y su voz no era ya solo suya, sino la de todos los niños del pozo. Un coro etéreo que se filtraba por cada ladrillo de la azotea. Sentí que algo se deslizaba hacia mí, desde el pozo. No era aire, no era sombra. Era una presencia sólida, que presionaba mi pecho y llenaba mis pulmones. No podía respirar, no podía moverme, no podía pensar. Todo mi mundo se redujo a la imagen del niño, a su sonrisa, a la voz que repetía: no hay salida, no hay olvido, no hay silencio. Instintivamente levanté la linterna, intentando iluminar cada rincón. Las sombras comenzaron a moverse de manera coordinada, replicando los movimientos del niño, expandiéndose hacia los bordes de la azotea, hacia mí, como si fueran una marea que amenazaba con tragarnos a todos. Intenté retroceder, pero el borde estaba demasiado cerca. La barandilla no era un límite. Parecía desaparecer bajo la oscuridad que emanaba del pozo. Cada respiración era un esfuerzo titánico, cada parpadeo un riesgo de perder la visión de lo real. Y entonces lo vi. Hart. No era el Hart que recordaba. No era el hombre que había investigado o que había muerto años atrás. Era un reflejo distorsionado, un eco de su figura original, arrastrado por el mismo tiempo que mantenía prisionero al niño y a los otros. Su rostro estaba desfigurado, sus ojos vacíos, y sus manos se movían hacia mí con intención de guiarme o de atraparme. No podía distinguir si me ayudaba o me condenaba. Lo único claro era que todo en Saint Mary estaba vivo, consciente y consciente de mí.
Mi mente giraba entre recuerdos y alucinaciones. Podía ver mis propias manos, pero también las de otros, superpuestas, estiradas hacia el pozo. Escuchaba mis propios pasos y los de innumerables niños corriendo por pasillos que ya no existían, gritando, riendo, llorando. Cada sonido resonaba en mi cabeza, formando una melodía que Hart había tarareado, la misma que me persiguió desde la primera noche. Y en el centro, el niño, sosteniendo mi mirada, sin parpadear, sin perder un solo detalle. El viento soplaba cada vez más fuerte, levantando las fotografías que había arrastrado conmigo. Se multiplicaban, flotando, mostrando rostros sin ojos, manos señalando, dibujos repetidos. Me di cuenta de que no podía simplemente observar, debía interactuar. Cada acción tendría consecuencias. Cada movimiento podría alterar el equilibrio que mantenía Saint Mary entre el pasado y el presente. Era un tablero de ajedrez y yo era la pieza involuntaria. Tomé aire, intentando mantener la calma. Recordé cada detalle, cada instrucción de Hart, cada documento, cada nota, y entendí por fin que la única manera de sobrevivir, de no perderme para siempre en esa marea de memorias y presencias, era seguir el flujo del pozo en lugar de resistirme. Debía entrar, debía comprender, debía enfrentar lo que se ocultaba bajo la superficie. El niño se inclinó ligeramente como si me indicara el camino. 3, 4, 3. Cada golpe marcaba el ritmo de mi corazón, el compás de lo que iba a suceder. Con un temblor que recorrió todo mi cuerpo, apoyé un pie sobre la tapa metálica del aljibe. El eco del golpe se amplificó, resonando en cada ladrillo, en cada sombra, en cada recuerdo atrapado en St. Mary. Y entonces respiré profundamente, preparándome para descender. Apoyé el pie sobre la tapa metálica del aljibe. El metal estaba helado, vibrante con cada golpe que seguía resonando desde el interior. Los susurros infantiles se multiplicaban, algunas voces claras, otras distorsionadas, todas hablando al mismo tiempo. Podía distinguir fragmentos de frases: no nos olvides, vuelve, por favor, el silencio duele. Mi respiración se volvió corta y acelerada, pero algo me impulsaba hacia adelante. La sensación de que cada segundo que dudaba, algo más de mí se quedaba atrapado entre esas paredes húmedas y oscuras. Con cuidado, retiré la tapa completamente. Un aire frío y denso emergió, mezclado con olor a tierra mojada, polvo antiguo y un tinte metálico. La linterna iluminaba apenas un par de metros. Lo que vi me heló la sangre. El pozo no era simplemente un agujero. Era un laberinto vertical, un túnel que descendía más profundo de lo que podía imaginar, con paredes cubiertas de marcas, inscripciones infantiles y símbolos que se repetían como un patrón hipnótico. Algunos parecían nombres, otros instrucciones incompletas. No, mirar, atrás, sigue, luz. Un movimiento llamó mi atención. Una figura pequeña surgió de la penumbra, flotando más que caminando. Era el niño del 54, con la cicatriz en el mentón perfectamente visible, sus ojos reflejando la linterna. Extendió la mano hacia mí y en un hilo de voz dijo: «Debes bajar. Ellos esperan». No podía responder. Mi garganta estaba seca, mis piernas temblaban, pero sabía que debía hacerlo. Con cuidado, bajé agarrándome a los bordes del pozo y a las cuerdas de seguridad que parecían estar allí por milagro, como si alguien las hubiera colocado anticipándose a mi llegada. Cada metro que descendía, las voces se hacían más fuertes, más claras, más desesperadas. Podía distinguir risas mezcladas con llantos, palabras que no tenían sentido completo pero que me perforaban la mente. Azotea, promesa, despierta. Al llegar a un pequeño rellano, me apoyé en la pared para recuperar el aliento. Allí había restos de juguetes, muñecos rotos, dibujos hechos con carbón y lápices que aún conservaban color pese al paso de los años. Las paredes estaban cubiertas de nombres: Elena M., Miguel T., Sofía L., y tantos otros que coincidían con los registros que Hart me había dado.
Algunos nombres estaban tachados, otros tenían un signo extraño a su lado, un círculo con una cruz en el centro. No entendía qué significaba, pero el miedo me decía que era importante. El niño me condujo más adentro. Cada paso que daba parecía reactivar ecos del pasado. Podía escuchar susurrar a los niños antiguos, repetir movimientos que habían hecho décadas atrás, casi como si el tiempo se hubiera congelado allí, manteniendo cada momento atrapado. Algunos se acercaban a mí, otros observaban desde la distancia. Sus ojos vacíos y llenos a la vez me estudiaban, y sentí que cada uno sabía quién era, qué había hecho y qué no había hecho. Llegamos a una gran cámara subterránea. La linterna iluminó cientos de fotografías colgadas de cuerdas y ganchos improvisados, como si fueran móviles gigantes. Cada fotografía mostraba a un niño con el rostro intacto, salvo por uno o dos que habían sido arrancados o tachados. Había dibujos infantiles pegados a las paredes, todos representando el mismo patrón. Un niño frente a una escalera, una azotea, un pozo y una figura borrosa detrás. Era un ciclo que se repetía en cada imagen. Ellos, dijo el niño, todos esperan. No olvides, nunca olvides. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. La cámara estaba viva. Cada fotografía, cada dibujo, cada objeto parecía emitir energía, como si estuviera consciente de mi presencia. De repente un ruido sordo me hizo girar. Una sombra se movió entre las fotos, formando figuras humanoides que parecían crecer y encogerse según mi enfoque. Intenté retroceder, pero el niño me tomó del brazo. Debes seguir, no puedes detenerte aquí. Comencé a caminar, y cuanto más avanzaba, más compleja se volvía la cámara. Había túneles secundarios, puertas que se cerraban solas, escaleras que descendían hacia la oscuridad absoluta. Las voces eran ahora un murmullo constante en mi cabeza, superpuestas, con instrucciones, advertencias y ruegos que no podía separar. Sentía la presencia de Hart en algún lugar, no como persona, sino como energía atrapada, un eco que me guiaba y vigilaba al mismo tiempo. En un recodo del túnel encontré un pequeño escritorio con documentos antiguos. Entre ellos había cartas, registros de asistencia, dibujos y notas manuscritas. Leí algunos nombres y fechas. Todos coincidían con los niños que había visto en las fotografías de la azotea y los archivos. Una nota me sobresaltó. Estaba escrita con una letra que reconocí inmediatamente. Era de Hart. El experimento no termina con mi muerte, solo con la aceptación de quienes llevan la promesa. Quien lea esto se convierte en guardián. No hay escape. El peso de la frase me aplastó. Comprendí que había sido elegido desde el principio, desde que acepté seguir el archivo y conducir hacia St. Mary. Todo estaba diseñado, no había coincidencias. Y mientras lo comprendía, sentí un tirón en el hombro. El niño del 54 me miraba fijamente, esperando que tomara la decisión correcta. Debes tocar las fotos, dijo. Cada una. Solo así ellos descansarán. Sentí que era imposible, pero no podía resistirme. Con cada fotografía que tocaba, una ola de recuerdos y emociones me atravesaba. Miedo, soledad, desesperación, alegría y confusión de todos los niños atrapados en el tiempo. Susurraban mis nombres, el mío y el del niño del 54. Podía sentir sus latidos, sus respiraciones, sus lágrimas mezclándose con las mías. Horas pasaron, aunque no podía medir el tiempo. Cada foto que tocaba se iluminaba levemente, y las sombras parecían retraerse, como si reconocieran mi acción. Finalmente, llegué a la última fotografía, el niño del centro, con el rostro completo, mirándome fijamente. Cuando posé la mano sobre ella, todo el lugar tembló. Las voces se unieron en un coro, gritando, cantando, llorando y luego, silencio absoluto. El niño me miró y sonrió de nuevo, pero esta vez no era malévola, ni amenazante. Era agradecida. Se desvaneció lentamente, llevando consigo las sombras y los ecos que habían habitado la cámara durante décadas.
La linterna iluminaba ahora solo las paredes vacías y los nombres escritos, que parecían flotar en la oscuridad. Finalmente, subí por la escalera que llevaba a la azotea, agotado, temblando y con la sensación de que había vivido años en pocas horas. El aire fresco de la noche me golpeó y por primera vez desde que llegué el silencio reinó. Miré hacia el pozo, que ahora parecía un simple agujero oscuro, y comprendí que había cerrado un ciclo, pero que también había asumido un rol que nunca podría abandonar. St. Mary ya no era solo un lugar de miedo, era un recuerdo vivo, y yo era parte de él. El reloj del coche marcaba las 5:47 cuando me senté, exhausto. No había rastro del niño, ni de Hart, ni de las fotos flotando. Todo parecía normal, salvo por el peso en mi pecho, la certeza de que algo había cambiado para siempre, y el recuerdo indeleble de los ecos infantiles que me acompañarían cada noche en que condujera, cada golpe triple que escuchara en la parte trasera del coche, cada sombra que apareciera donde no debía haber nada. Miré una última vez hacia la azotea antes de arrancar el coche. La bruma comenzaba a disiparse, revelando la silueta del internado, silenciosa, imponente, casi como si nunca hubiera existido el caos que minutos atrás me había envuelto. Respiré hondo, intentando calmar los latidos de mi corazón. Sabía que ya no estaba solo en ese mundo. La promesa estaba cumplida. Los niños descansaban, o al menos, habían encontrado algún tipo de liberación. Pero algo dentro de mí sabía que esa liberación tenía un precio. Arranqué el motor y salí del estacionamiento, con las manos temblorosas sobre el volante. Cada sombra a mi alrededor parecía familiar, como si los ecos de St. Mary me siguieran incluso fuera de sus muros. Miré por el retrovisor y por un instante juraría haber visto la silueta del niño del 54 de pie en la azotea, observándome partir. Parpadeé y la figura desapareció. Quizá había sido mi imaginación, o quizá no. No había manera de saberlo. Mientras conducía por las calles vacías, las palabras del cuaderno de Elena M. resonaban en mi cabeza. No subas, no mires atrás, mantén la promesa. Cada luz de farola que pasaba sobre el coche parecía proyectar sombras de aquellos que me habían precedido, los que habían quedado atrapados antes de mí. Una sensación de responsabilidad y terror se mezclaba en mi pecho. Había sobrevivido, sí, pero ahora pertenecía a algo que trascendía mi entendimiento, un guardián involuntario de memorias atrapadas y secretos que nadie debía conocer. Llegué a casa con las manos todavía temblando. Dejé el coche en la cochera, pero no pude apagar la linterna ni soltar los archivos que había llevado conmigo. La sensación de vigilancia no desaparecía. Cada sonido parecía amplificarse. Cada sombra parecía moverse con propósito. Los nombres que había visto en la cámara subterránea flotaban en mi mente, y por un instante tuve miedo de cerrar los ojos, porque sabía que las voces podrían continuar allí, incluso en mis sueños. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, no dormí. Revisé cada fotografía, cada nota, cada documento que había recuperado de St. Mary. Algunos nombres los reconocía, otros no, pero todos tenían un hilo invisible que los conectaba con el niño del 54 y con la azotea. Sabía que había cumplido la promesa, pero también entendí que esa promesa no podía olvidarse. No podía ignorar lo que había visto, ni apartarlo de mi vida. Era un vínculo eterno, un recordatorio de que ciertos lugares, ciertos eventos, nunca desaparecen del todo. Al amanecer, decidí que debía dejar algo registrado, una especie de guía o advertencia para cualquiera que, de alguna manera, llegara hasta donde yo había estado. No podía permitir que la historia de St. Mary se perdiera, ni que otro cayera en el mismo ciclo. Escribí cada detalle, cada susurro, cada rostro que había visto en ese pozo. Todo debía quedar plasmado, no como un testimonio de miedo, sino como un mapa de lo que estaba más allá del entendimiento humano. Con el paso de los días, algo cambió en mí. La presión en el pecho disminuyó, aunque nunca desapareció del todo. Comencé a entender que St. Mary
No era un lugar que se pudiera borrar ni un ciclo que se pudiera romper. Era un recordatorio de la fragilidad humana frente a lo desconocido, un testimonio de cómo los secretos y promesas pueden trascender generaciones. Las sombras y las voces seguían apareciendo sobre todo cuando la noche caía, pero ya no me paralizaban. Se habían convertido en parte de mi existencia, un recordatorio silencioso de lo que había sobrevivido y de lo que debía proteger. Meses después, revisando las grabaciones y fotografías, noté algo que me heló la sangre. Entre las imágenes del niño y las sombras, apareció otra figura, más pequeña, apenas perceptible, observándome. Sus ojos parecían decir lo mismo que los del niño del 54. Ahora eres uno de nosotros. No había duda. St. Mary me había marcado, y esa marca era para siempre. Comprendí, finalmente, que algunas promesas no se rompen, que algunos lugares no son solo edificios, son nodos de memoria, de tiempo y de almas atrapadas, que lo que empieza en la oscuridad de un pozo o en la bruma de una azotea, nunca termina realmente. Y aunque podía dejar la azotea atrás, el eco de los niños, de Hart y de todos los que habían pasado por allí, me acompañaría hasta el final de mis días. Guardé los archivos, las fotografías y las grabaciones en un lugar seguro. No los destruiría, no los olvidaría. St. Mary había reclamado una parte de mí, y yo había aceptado esa parte, aunque no quisiera. Cada noche, cuando las luces de la ciudad se apagaban y el silencio reinaba, podía escuchar los susurros, un recordatorio de que la vigilancia, la memoria y la promesa continuaban. Y supe, con certeza absoluta, que aunque el ciclo parecía haber terminado para los niños, para mí apenas comenzaba, porque quien ha visto lo que yo vi, quien ha descendido al pozo y ha tocado las memorias atrapadas, ya no pertenece solo al mundo de los vivos. Ahora formaba parte de algo más grande, algo que trascendía el tiempo y la razón, y que me seguiría a donde quiera que fuera. El miedo seguía allí, pero ahora era distinto. Ya no me paralizaba. Era un recordatorio, una brújula para no olvidar nunca lo que había ocurrido en St. Mary. Y mientras el sol se levantaba, iluminando el horizonte, entendí que aunque la noche había terminado, las historias atrapadas en aquel internado nunca desaparecerían. Solo podía mantenerlas vivas, recordarlas y asegurarlas, porque esa era mi promesa, y yo, de manera irrevocable, había aceptado cumplirla. St. Mary ya no era un misterio para mí, era un legado y yo su custodio involuntario.